Dice la palabra, el justo por su fe vivirá. No vivirá por la lógica, no vivirá por la razón, no vivirá por lo que dice la comadre, el compadre, no, vivirá por fe. Dios les bendiga, mis amados hermanos, nuevamente les saludo en el nombre de Jesús. Es una bendición poder saludarles de nuevo. Ya días no hacíamos ningún video, pero hoy quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón y mi espíritu para compartir con cada uno de ustedes que van a ver este video. Yo sé que será de mucha bendición y es acerca de la confianza que nosotros debemos de tener en la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios debe ser para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestra regla fundamental de vida. No podemos dudar de la palabra de Dios. No dudes nunca de la palabra de Dios. Sabe de que vamos a leer el versículo y luego ahorita les digo algo importante. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 28 en adelante. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire qué palabra tan tremenda, una historia muy conocida, un pasaje muy conocido más bien, donde Pedro, ¿verdad?, le dice al Señor que todo empiezan a ver a Jesús que viene sobre las aguas caminando, algo que les ocasiona miedo, terror, porque no distinguen bien y piensan que es un fantasma. Entonces Jesús les dijo, no teman, yo soy. Entonces Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya también sobre las aguas caminando. Y Jesús le dijo, ven. Esa palabra ven es la palabra que salió de la boca de Dios. Y Pedro dice que obedeció esa palabra y empezó a caminar sobre las aguas, empezó a caminar sobre las aguas agitadas de aquel tempestuoso mar donde Jesús venía caminando. Y entonces dice que él empezó a caminar, pero cuando empezó a ver, oiga bien, el fuerte viento, dice la palabra que empezó a hundirse. ¿Cuál es la palabra de Dios que yo quiero compartir a usted? No dudes, no dudes de la palabra de Dios. ¿Sabe usted, hermano, hermana, que me escucha, amigo, que todos los problemas del hombre, comenzaron por la duda, comenzaron cuando el hombre dudó de la palabra de Dios, cuando la mujer dudó de la palabra de Dios? Recuerde la sutileza y la astucia de Satanás, que el Señor lo reprenda en el principio, en el huerto del Edén, cuando le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, el diablo siempre está interesado en que usted dude de la palabra de Dios, que usted no crea la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si el enemigo logra poner duda en su corazón de la palabra de Dios, usted va a hundirse, usted va a fracasar en su vida, usted no va a ver su milagro, usted no va a ver su bendición, usted, aleluya, terminará abandonando el camino del Señor. Dice la palabra que cuando cuando el diablo le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto, ella le dijo, no ha dicho que de todo árbol, nos ha dicho que del árbol del bien y del mal no comamos. Entonces el enemigo le dijo, no, hombre, no es cierto. No es cierto, oiga, siempre el enemigo va a tratar de poner en duda la palabra de Dios, lo que usted está creyendo. Usted va al médico y el médico le dice, sabe, usted tiene una enfermedad, tiene diabetes, tiene una enfermedad incurable, y entonces usted dice, no, pero la palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido curados, por las llagas de Cristo. Entonces viene el médico y le dice, el enemigo, perdón, y le pone en su mente, pero el médico sabe, el médico es alguien que ha estudiado. Entonces tenemos la voz de la ciencia, la voz del enemigo que te dice que te vas a morir, y tenemos la voz de Dios, la palabra de Dios que nos dice que por sus llagas hemos sido curados. En nuestra lógica humana, en nuestro razonamiento, lo más difícil de creer, estamos hablando humanamente hablando, es la palabra de Dios, porque es lo más improbable. Sin embargo, el Señor nos enseña que nosotros no podemos caminar por la lógica humana ni por razonamiento humano, sino que tenemos que caminar por fe. Dice la palabra, el justo por su fe vivirá. No vivirá por la lógica, no vivirá por la razón, no vivirá por lo que dice la comadre, el compadre, no, vivirá por fe. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando la mujer duda de la palabra de Dios y toma del árbol y come del árbol, atendiendo a la voz del diablo, dudó de la palabra de Dios, entonces el hombre pecó y el hombre fue sacado, y usted conoce la historia y terminamos donde estamos hoy en día.
Entonces, el problema del hombre, el problema de la mujer es cuando dudamos de la palabra de Dios. Jairo, un principal de la sinagoga, está esperando por Jesús, que Jesús le va a llevar, va a ir a su casa a orar por su hija que está agonizando. Viene una palabra de un hombre que dice vino uno, no dice el nombre, y dice, no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Oiga bien, él tiene la palabra de Jesús, que Jesús le dijo que iba a ir a sanarla, pero tiene la palabra de este uno que le dice, tu hija ya murió. Entonces Jesús, al ver a Jairo, lo primero que hace, le dice, no temas, cree solamente, cree solamente. Esa es la victoria del cristiano, esa es la victoria del cristiano, cuando usted se atreve a creerle a la palabra de Dios, que la palabra es verdad. Mire, la creación, Jesús, el Señor en su palabra, comienza hablando de la creación y comienza hablando de la veracidad de la palabra de Dios. Dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y todo lo que Dios habló, se hizo. Entonces, cuando usted cree ciegamente en la palabra de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios se cumplirá en su vida. Si Dios le dijo que Él salvará a su familia, aunque usted vea lo contrario, no dude de la palabra de Dios. Si Dios le dijo que Él le va a proveer en una situación financiera que usted está atravesando, en donde no ve la salida, donde ha perdido trabajo, donde no sabe qué hacer, Dios le ha prometido en su palabra que Él es su proveedor. No dude de la palabra de Dios, porque del momento que usted empieza a dudar de la palabra de Dios, usted se va a empezar a hundir como Pedro. Pedro caminó sobre las aguas siempre y cuando estuvo confiando en esa palabra de Dios que le dijo, ven. Cuando él empezó a ver el viento, cuando él empezó a ver el mar embravecido, se empezó a hundir. Cuando nosotros no confiamos en la palabra de Dios, ahí es donde nosotros nos metemos en problemas, ahí es donde nosotros nos empezamos a hundir. Mire la tentación que Satanás le hace a Jesús en el desierto. Es importante y fundamental ese evento. ¿Por qué? Porque ahí Jesús deja claro que la palabra de Dios es más poderosa que las mentiras del diablo, que la palabra de Dios es veraz y verdadera, y que con la palabra de Dios usted y yo podemos vencer a Satanás en el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo lo vamos a resistir? Reprendiendo sus mentiras, confiando en la palabra de Dios. Así vamos a resistir. Jesús lo resistió y lo venció con la palabra, demostrando que la palabra de Dios tiene poder para vencer todas las mentiras del diablo. Por eso dice en Efesios 6, del 3 en adelante, donde habla de la armadura, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es esa espada que usted tiene para romper y deshacer todas las artimañas del diablo. Por tanto, si Dios le ha hablado, si usted ha leído su palabra y usted la ha creído, no dude. No deje que el enemigo le robe la palabra. No deje que el enemigo ponga duda en su corazón, porque los problemas del hombre comienzan cuando el hombre comienza a dudar de la palabra de Dios. Mire cómo Dios le recomienda a sus siervos que él llamó como Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga bien, ese es el poder de la palabra. No dude, porque dice la palabra que el hombre que duda es inconstante en todos sus caminos. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna de Dios. Oiga bien, no dude de la palabra, manténgase creyendo, no deje que las circunstancias, no deje que los problemas le hagan dudar de la palabra, no deje que tal vez por el tiempo que está pasando usted dude de la palabra. Dios tiene su tiempo y a su momento Dios cumplirá su palabra en su vida. Dios no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y esa es la garantía de que su palabra es fiel y verdadera. Bendito sea el Señor. Usted puede dudar de mi palabra, usted puede dudar de la palabra de cualquier hombre, por el más ungido que sea, pero nunca dude de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Bendito sea el Señor. Yo espero que esta palabra le bendiga, porque viene fresquita, me acaba de caer. Así que yo le bendigo en el nombre de Jesús, y recuerde, no dude de la palabra de Dios. Su respuesta viene de camino, viene en el tiempo perfecto de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.